Saludos, queridos amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo sin vernos. Qué bueno que volvemos a encontrarnos en esta nueva edición y esta nueva experiencia de pie y de frente. No saben cuánta alegría me da poder volver a sentir que están ustedes ahí, sentir su compañía y por supuesto que reciban todo el afecto donde quiera que se encuentren de parte de todo lo que es la producción de este de pie y de frente. Hoy vamos a tener un programa interesante. No habla de política, a pesar de que de soslayo podría a lo mejor tener algo que ver con eso. No habla de dictaduras, a pesar de que probablemente esta gran amistad de esta persona con la que vamos a conversar hoy viene de una de ellas, de un proceso que desafortunadamente lo hizo llegar a mi querido invitado del día de hoy al programa, a nuestro Chile querido, y hoy ya es un médico venezolano chileno. Se trata del doctor Juan Carlos Riera Medina. No va a ser un programa de entrevista. Si usted quiere ver una entrevista, este no va a ser el programa. Esto va a ser una conversación entre dos amigos. Un programa sobre cultura, sobre arte, sobre la novela, sobre la vida, sobre las experiencias que durante el transcurso de la vida uno tiene posibilidades de tener y que no solamente tienen que ver, como les digo, solo con la política o solo con el trabajo, solo con la pega, solo con la carrera. Quédense con nosotros, vamos a comenzar este de pie y de frente dentro de unos segunditos. Bienvenidos al programa de hoy. Doctor Juan Carlos Riera. Carlos Riera Medina, bienvenido al programa. ¿Cómo estamos, Juan Carlito? ¿Cómo andamos? Muy bien, Paul, muy bien. Contento de poder compartir contigo y sobre todo de que podamos charlar, que teníamos tiempo que no podíamos conversar así como nuestras conversaciones como hace algunos meses atrás. Sí, hace algunos meses atrás. Juan Carlos Riera Medina. Mis amigos, amigo, palabra que significa mucho y compromete mucho, y en este caso con Juan Carlos, pues ese compromiso es a sabiendas. Una gran persona, un médico venezolano que llegó por una situación bien compleja ocurrida a él y su familia en Venezuela, y que llega a un Chile donde tiene que insertarse, donde tiene que volver a aprender muchas cosas, donde tiene que conectarse con ese Chile que lo recibe, que probablemente él no entiende mucho y probablemente tampoco es muy entendido. Juan Carlos Riera, por favor, cuéntanos esa primera etapa, que es la que nos va a situar en contexto para saber quién es este Juan Carlos Riera Medina de hoy, este autor de esta obra, El Código Eterno. Pero muchas gracias, Paul. Bueno, tú más que nadie sabes los eventos que ocurrieron y bueno, las situaciones que obligaron a emigrar. En mi caso, fue muy puntual, fue un acoso con mi hija. Intentaron secuestrarla, me estaban extorsionando, traté de acudir a las diferentes entidades del Estado de protección
y pues nunca, jamás, siempre inclusive pensaban que era uno mismo tratando de secuestrar, es lo que insinuaban. Y cada vez se hacía peor la persecución, las llamadas, mensajes. En menos de un mes me asaltaron 3, 4 veces con pistola. Entonces llegó un momento en que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago con mi vida? A mí me matan, ¿qué va a hacer de mi hija? Eso fue en Y Venezuela. eso fue en Venezuela. Y ya hoy, este año cumplo 11 años en Chile. Llegué en el 2015 y bueno, más allá de la experiencia que implica emigrar, como un libro que publiqué en el 2019 que se llama El diario de un médico inmigrante, en el cual tú formaste parte valiosa. Y ahí relato un poco esa experiencia de entrar a una tierra nueva. Y es como yo siempre digo cuando me preguntan esto del emigrar. Yo tuve que divorciarme estando enamorado. Creo que es una de las cosas que más duele emocionalmente. Y bueno, ya hoy en día, tantos años después, se acrecientan mis anhelos de poder ir a Venezuela otra vez. Porque ¿Ocurrirá? comenzó muy bien. ¿Crees que ocurrirá? A Yo creo que corto sí. plazo, quiero decir. Quizás no a corto, quizás a mediano plazo, pero un mediano relativamente breve. Creo que van a haber situaciones que se están manejando cada vez con una inteligencia que a veces, una inteligencia estratégica, una inteligencia política, que definitivamente nos supera. Y creo que están haciendo un trabajo brillante que no es inmediato, pero es eficiente. No queríamos hablar de política, pero es como inevitable, ¿no? Sí, 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 sí. hay que hablar de política, sobre todo cuando se habla de Chile, cuando se habla de Venezuela, cuando se habla de la inmigración o la emigración, dependiendo del caso, ¿no? Esa Venezuela que te dejó ir de alguna manera o te hizo ir. Bueno, los países no te hacen ni te dejan ir, los países simplemente te reciben o dejan que te vayas. Los que te hacen irte son las personas. En este caso, el régimen o la inseguridad o las dos cosas, una dependiendo de la otra. Como bien dices, año 2019, el diario de un médico inmigrante. Ese fue tu primer también encuentro, digamos, con la escritura, a través Sí. de una edición, de un libro, de un material, poderle contar a la gente tu historia, porque eso fue básicamente esa experiencia del año 2019, contarle a Chile, contarle a los lectores de qué se trataba este médico inmigrante, que obviamente se trataba de Juan Carlos Riera, su historia y el país al cual llegaba luego de haber dejado el otro. Luego viene algunas experiencias de cosas más cortas que tuve yo la posibilidad también de leer por ahí en tus publicaciones, sobre todo en redes sociales. Y luego viene esta gran experiencia con una envergadura importante de la que, si me lo permites, voy a compartir 3 ideas, Juan Carlos, con quienes nos Claro. están siguiendo en el programa. El, el libro del que vamos a hablar en el trayecto de pie de frente, el código eterno, así se llama. Luego, Carlos nos va a decir también dónde se puede adquirir, dónde se puede. El código eterno es una novela de ficción, como les digo, de Juan Carlos Riera Medina, médico venezolano-chileno ya en este momento, lo podemos decir, ¿verdad? Venezolano-chileno. 11 años, se dicen fácil. Sí. Una obra que mezcla manuscritos antiguos, símbolos alquímicos, patrones numéricos e inteligencia artificial para explorar cómo se construye y se transforma la creatividad humana. La novela plantea que toda literatura es un gran diálogo a través del tiempo, un código, entre comillas, lo escriben, que conecta autores, ideas y símbolos más allá de las épocas. Es decir, parece que quieres plantear que no tiene tiempo de caducidad, no vence. Exactamente. Bueno, Juan Carlos Riera, que es nuestro invitado de hoy, combina su formación científica con una sensibilidad literaria que bebe de los códices medievales. Ahí quiero llegar, ese es un tema bien interesante porque las cosas que pasaron hace 1000 años, qué sé yo, 1200 u 800 años, Sí. son misteriosas para muchos de nosotros, pero son las que han creado esta forma de vida que tenemos hoy en día en la modernidad.
la intertextualidad y los modelos algorítmicos. El resultado no es solo un thriller intelectual, esta novela de Juan Carlos, El Código Eterno, sino una reflexión sobre los límites entre intuición humana y sistemas artificiales, sobre el poder del conocimiento y los riesgos de la obsesión. Explicado. Ya me lo vas a explicar. Déjame terminar el tercer párrafo, porque esto me lo vas a tener que desgranar, Juan Carlos. En el centro de la historia están Alejandro Collins, aquí ya hablando de los personajes de la obra como tal. No. Un investigador marcado por su búsqueda de sentido, y Artemis, una inteligencia artificial que interpreta patrones culturales y creativos más allá del control humano. A su alrededor, personajes como Itzy, Javier y Marcus encarnan distintas respuestas ante el misterio, el poder y la fragilidad de la creación. Aquí les mencioné a los personajes de esta obra, que se llama El Código Eterno. Tenemos un Alejandro Collins, que probablemente sea Juan Carlos Riera, ya él nos dirá. Una Artemis, que es una inteligencia artificial, que probablemente sea algo así como el chat GPT de la obra, o el copilot de la obra, o algo así. Y luego estos otros personajes colaterales, Itzy, Javier y Marcos. Desgránalos, por favor, Juan Carlos, este nudo que yo acabo de leerle a todos quienes nos están siguiendo. Bueno, sí, efectivamente, y creo que te felicito, una excelente visión de la novela. La novela nace, pero primero fue un reto enorme. Tardé 2 años y unos 3, 4 meses dándole la forma final. Realmente fue un proceso de investigación muy, muy tremendo. Y lo más especial para mí es que la idea de la novela nació de un sueño que tuve, y me levanté y lo recordé y dije, oye, ¿qué pasaría si de repente Gabriel García Márquez resulta que Homero le dejó algo escrito para él? ¿Y por qué tan pocos escritores han logrado ser realmente famosos? Porque en el mundo existe un talento enorme. Millones, miles de personas pueden escribir y pueden escribir cosas valiosas. Entonces yo decía, ¿por qué algunos pocos son los que alcanzan esa meta y el restante 95% probablemente no? Y ahí comenzó la idea, comencé a madurarla, comencé a investigar, comencé a escribir, hasta que decidí hacerlo, ya más formalmente empezar a hacerlo. La novela se fundamenta, fíjense, cuando yo comencé a escribir, era probablemente 2021, 2022, estábamos saliendo de la pandemia, estábamos en ese momento todavía empezando a hacer un retomo de la vida que teníamos, y casualmente yo ambiento el inicio de la novela en octubre del 2025, sin saber que justo en ese mes fue que la novela vio luz mediante el editorial Caligrama. No sabía, eso es un hecho así anecdótico. Y ahí comienzo a trabajar cuando todavía la inteligencia artificial no había tomado el control de la noticia. Era más, se hablaba que estaba fluyendo, porque si vemos la inteligencia artificial comienza en el 2022 de forma más potente, y el 2023 es donde toma un valor enorme. Y ahí eso me sirvió para alimentar Artemis, porque había muchas cosas de esa profundidad que yo no sabía. Y ahí me dio un tremendo terreno fértil para yo poder empezar a sembrar ideas y entender cómo nosotros los seres humanos, en búsqueda de esa perfección o en búsqueda de esa sublimación intelectual, empezamos a recurrir de cualquier elemento para apoyarnos y cada vez ser mejores. Y en ese momento surgió la idea de crear una inteligencia artificial literaria. O sea, después vinieron los diferentes modelos, el Mixture of Experts, que era el modelo que mezclaba varios expertos. Los LLM fueron evolucionando,
los algoritmos iban cruzando tipos de informaciones, búsquedas. Entonces, eso me fue nutriendo, entendiendo. Tuve que estudiar inteligencia artificial para poder entender cómo funcionaba y de qué era capaz. Y una vez construido, mi misión era conectar, por ejemplo, a Fyodor Dostoyevsky con una inteligencia artificial en dos tiempos absolutamente diferentes, donde él probablemente imaginó cosas, pero ahora ocurren de otra manera y se conectan con él y con otros autores. Entonces, ese proceso de tratar de unir, y ¿qué es la inteligencia artificial? Algoritmos, códigos, estructuras numéricas que van. ¿Y qué es las letras? Las letras son formas, figuras, formas de formar estructuras para formar algoritmos que dicen palabras, frases, que van entrenándonos en la comprensión. Porque si tú ves el papel, son símbolos escritos. Si un árabe que nunca lee español ve eso, entiende lo mismo que nosotros de un papel árabe, solo trazos que no tienen ningún significado. Entonces ese código que tú aprendes, que tú memorizas, que tú estructuras, y poder trascender mediante eso tus pensamientos, me invitó a, ¿por qué no? Todos estos escritores que habían logrado la fama, ¿por qué no estaban conectados? ¿Qué sabían ellos que nosotros no? Y ahí se emprende esta maravillosa investigación de Alejandro Collins, que es un graduado de la Universidad de Madrid, experto en literatura comparada, y está haciendo ya posgrado en diferentes áreas de la literatura antigua, y ahí se motiva a empezar a estudiar este mundo. Ese es el personaje principal, digamos, de la novela, de Código Eterno. Es una Sí, especie de, a ver, es que hay probablemente novelas, inclusive hasta películas que pudiesen parecerse un poco, ¿no? Código Da Vinci, de repente. salvando las distancias, la han etiquetado dentro del estilo de películas como El Código Da Vinci. Él sería como una especie de Robert Landon. Ya. Lo que pasa es que en este caso, él no es policía, no es detective, no tiene esa esfera más policíaca. Es un joven que está aprendiendo literatura. Ahora, Juan Carlos, tu novela nace de un cruce muy particular. Es ciencia, literatura y tecnología. Eso, de ahí parte, esos son los puntos de fuga, digamos, los puntos de partida. ¿En qué momento sentiste tú que tenías una historia que debía ser contada a partir de esa mezcla de mundos, de esos tres elementos, llamémoslo mundo, la ciencia, la literatura y la tecnología? ¿En qué momento te picó? Dijiste, wow, esto es. ¿En qué momento te hizo el clic? Sí, si te lo digo, es complejo, porque yo siento que fue un proceso como de yo ir asombrándome con lo que se me estaba ocurriendo. Porque yo decía, oye, pero ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? Y en un momento dije, no, así como tú dices, hice el clic y dije, no, claro, pero lo que pasa es que no quiero decir cosas que puedan desentrañar el final del libro, pero nosotros los seres humanos estamos probablemente trabajando sobre el piso de algo que va a eliminar todo nuestro pasado. Y estamos generando nosotros mismos ese caldo de cultivo para que elementos, herramientas, estructuras, no solamente tecnológicas, sino sociales, aíslen esa capacidad de poder hacer, de poder crear. ¿Por qué? Porque lo vamos a tener todo a la mano. Todo va a estar en un prompt o va a estar en una frase que digamos al bot que nos está escuchando, y no vamos a tener la necesidad de pensar, de analizar. Y
Y en ese mismo proceso dije, no, aquí hay algo que yo quiero decir. Y revisé, busqué mucho si había algo escrito en el mismo orden de ideas y no encontré nada que hubiese estado en esa misma estructura, en ese mismo arco narrativo. Qué interesante. Te tengo otra pregunta. El Codex Aeternum funciona como una metáfora del mapa cultural que cada Exacto. lector construye. Cada uno va leyendo la novela, va embulléndose, digamos, en el hilo, y lo va haciendo. ¿Cómo surgió esa idea y qué te interesaba explotar sobre la memoria literaria colectiva en el momento de la creación, no del lector como tal, que él lo logra después, cuando tiene la obra en su mano y ya ha comenzado la experiencia del viaje dentro del contenido? A ti como autor, el mapa cultural. Sí, sí, el Codex Eterno efectivamente es ese mapa, pero muy interesante tu pregunta porque de qué manera este mapa va a regir o va a dirigir y cuál es el objetivo final. Para mí, el Codex Eterno se convierte en en una especie de cápsula criogénica del pensamiento. ¿Por qué? Porque todos estos autores de inicios, desde que se empezó a escribir, han venido plasmando sus ideas que algunos, sin tener la más remota percepción de lo que sería hoy en día la humanidad, estaban ya hablando de cosas que iban a pasar 100, 200, 600 años después. Eh, ¿Cómo hacían? ¿Cómo imaginaban? Porque si vemos en un momento de la historia en donde no había teléfonos celulares, donde no había acceso a información, donde podías ir era a una biblioteca y aquellos pocos que sabían leer seleccionaban algo y de eso dependía su conocimiento. Entonces eran mentes tan supremas que a pesar de todas esas limitaciones propias de la época, lograban elevar su intelecto y poder llegar a imaginar cosas que probablemente eran una locura en su cabeza, pero que hoy en día son nuestra absoluta realidad. Y por eso yo quise con esta novela demostrar que todos, absolutamente todos estos autores tenían la virtud de ver el futuro, de alguna manera. Wow, no es fácil. Hay que desmenuzarlo un poco. El Código Eterno, una novela de Juan Carlos Riera. Ahí ustedes lo pueden ver en la pantalla, lo van a tener. ¿Dónde, por cierto, dónde se puede? Esta es una pregunta que probablemente debería hacértela más tarde, pero te la voy a hacer varias veces. ¿Dónde se puede conseguir el Código Eterno, Juan Carlos? ¿Dónde se consigue la Está novela? En Está en Amazon Amazon. Ya. está disponible en Busca Libre, Sudamérica, y está disponible en Europa en el Corte Inglés y en Editorial Caligrama. Si lo vamos a mencionar ahora más tardecito otra vez. ¿Se puede bajar? ¿Es para descargar? Está Existen las dos como. opciones. Existen las Está las dos dos opciones. opciones. Sí, Y en Chile el libro físico se puede conseguir? ¿Hay un libro sí, físico? sí se Ya, puede conseguir. Hay un número de teléfono al que pueden escribir por WhatsApp y, ya. se lo envían directamente a su residencia. Bueno, ahora sí lo podemos. ¿Por qué no me das el número? Si quieres lo publicamos. Es un WhatsApp, Ah, ¿no? ¿Verdad? Espérate. sí, Vamos a escribirlo aquí mismo. WhatsApp. Y y lo mencionamos de una vez. Más claro, ahí cinco lo seis importante es que nueve Ajá. sea por WhatsApp, Sí, sí. porque la, WhatsApp. el- sí, te lo voy a enviar por WhatsApp para que lo tengas ahí. Ok, perfecto. Ahí te lo envié. Siguiente pregunta, doctor Riera. Lo estoy fusilando aquí, pero es que es muy interesante. El código eterno. Artemis, la inteligencia artificial de la novela, no es una máquina, sino un personaje simbólico. Sí. Ya. Bueno, ¿Qué re- simbólico qué en re- algún momento. Ajá.
Pero ¿qué representa para ti y qué preguntas querías abrir sobre el rol de la inteligencia artificial en la creatividad humana? ¿Por qué lo creaste como personaje? ¿Qué preguntas tenías? ¿Qué Sí, preguntas te hacías o qué preguntas querías que la gente se hiciera precisamente juntando la inteligencia artificial con esta necesidad, digamos, que plantea o dentro de la búsqueda, digamos, que tiene Alejandro Collins? ya. Sí, de hecho Artemis se llama Artemis Ajá. por motivos muy específicos que en la novela luego se dan a conocer. Ujú. La, existe la intención, porque la inteligencia artificial ha sido creada con intención, con propósito. Ya. Igual Artemis fue creada con un propósito a sugerencia de un equipo de programadores que se enfocara Ujú. solo y exclusivamente en analizar patrones literarios, conexiones dentro de estos documentos antiguos y sobre todo esta parte que al ser humano se le ha hecho un poco difícil y ha habido también un componente mucho de fantasía, que es con estas figuras geométricas que han apasionado desde el inicio de la historia de la humanidad, estas figuras como los círculos en espiral, los, los diferentes elementos que van, digamos, formando parte de la codificación de la sociedad. Entonces, estos códigos se plasmaban en estas hojas de alguna manera y esa es una de las cosas más importantes que va a tener y va a representar Artemis, es ese control que va a tener sobre la determinación de patrones, similitudes y referencias. Mm. Entonces, esto agrupado, obviamente si un hombre normal puede leer un libro, digamos, poner un tiempo en una semana, dedicándole gran parte de su tiempo, este mismo libro Artemis lo puede leer en 2 minutos y obtener conclusiones mucho más exactas que la memoria del individuo que lo leyó hace una semana. Eso es lo que se presume también de la inteligencia artificial, de la gente que usa inteligencia artificial, ya sea aplicada en software comprados o esta que viene con las computadoras ahora, el Copilot y el ChatGPT, que son cuentas normales que la gente dice que son de bastante utilidad, te consigue sinónimos, antónimos, te ordena cosas, te hace correcciones de ¿Cuál es ortografía, en fin. ¿Dónde está la superioridad Ajá, intrínseca de la inteligencia artificial? ajá, Está uno, nunca olvida. ajá. Nosotros los seres humanos tenemos un margen de olvido no menor a los 3 días, 5 días, 10 días, un mes, 2 meses. Vamos perdiendo incluso hasta llegar al 70% de la información. Igualmente, la inteligencia artificial es capaz de revisar toda su memoria en segundos, cosa que el ser humano no lo podemos hacer. O sea, nosotros no podemos revisar nuestra memoria y recordar absolutamente todo con una precisión tal que nos permite enfrentar una situación definida. La inteligencia artificial sí lo puede hacer. No da Y está, miedo. da miedo. Y patrones comparativos es capaz de comparar similitudes en lo que uno decida que sea de manera inmediata. Y por último, no muere. Mm. Al no morir, va a tener un conocimiento infinito. Ahora no, porque tenemos apenas 3 4 años con ella, pero de aquí a 30 40 años, el conocimiento de la inteligencia artificial va a ser tan infinito y absoluto que el ser humano va a ser una pequeña nuez en la existencia de un gran pasto. Oye, tú eres médico con este tipo de tecnología, porque los seres vivos se van adecuando a las características, a las necesidades que van teniendo. O sea, habían unos que al principio comenzaron con alas y terminaron con patas, otros que comenzaron qué sé yo, con arrastrándose y terminaron también con alas. En fin, el ser vivo se va adaptando a las necesidades, a cómo va cambiando el tiempo y la cuestión.
con esto que va a tener la posibilidad de pensar por nosotros y probablemente hasta de decidir por nosotros, ojalá que en cosas muy simples, ojalá que no le den mucho poder, porque si no se va a dar lo que probablemente hemos visto en algunas películas así en las que decimos, esa es una gringada, pero parece que nos acercáramos ahí. Es posible que el ser humano empiece a nacer sin cerebro, porque no va a ser necesario. O con un Mira, cerebro más chico, menos capacidad. sí, porque de hecho se sabe que biológicamente y evolutivamente nuestro cerebro es más grande que los animales porque tenemos una corteza frontal, una corteza prefrontal, lóbulos occipitales, laterales, que cada uno tiene una función específica. Y en la medida en que no lo vamos a usar, obviamente, ¿qué sucede con el tejido que no se usa? Se atrofia, se hace Ya. chico. Entonces, eso es algo que es natural, es algo que es eh, evolutivo. Entonces, ahí hay ciertos determinantes que obviamente hablamos de millones de años para que exista un cambio de ese tipo, o miles de años, no soy yo para poder afirmar eso, pero sí puede tender a pasar. Y hace poco, Darío Amodei, que es uno de los más grandes referentes de la inteligencia artificial actualmente, él en un podcast que hizo hace una semana, dijo algo tremendamente angustiante viniendo de él, que él cree que en 12 a 18 meses todos los trabajos de oficina serán reemplazados por automatización. Bueno, ya están despidiendo a mucha gente en muchas empresas precisamente porque ha ido Ya cooptando las la automatizaciones inteligencia artificial. no hace falta que tenga un ser humano pendiente porque la automatización son triggers, disparadores que ocurren cuando sucede un evento y automáticamente hace un flujo. Bueno, a usted debería empezar a preocuparle, doctor Riera, porque entre que las máquinas van a escribir, las máquinas van a pensar y ya las máquinas están haciendo cirugía, Sí. debería usted empezar a preocuparle. Así que ahí le dejo sembrada la preocupación para que después cuando terminemos el programa vaya y ore mucho para que eso no ocurra. No, aquí los que van a tener la oportunidad de entrar en en ese nuevo estándar es todo aquel que haya aprendido a utilizar la inteligencia artificial, haya aprendido a conocerla y haya aprendido a sacar provecho de ella. Sí, Porque efectivamente. sí, de otra manera es imposible. Juan Carlos, Alejandro Collins está tejido con fragmentos de tu propia experiencia. Eso nos dijiste hace un par de minutos atrás. ¿Qué partes de tu vida profesional, como médico, como investigador o como inmigrante, se filtraron en el personaje sin que tú lo planearas? ¿Qué partes de Juan Carlos Riera hay en Alejandro Collins? Sí, en primer lugar, Alejandro tiene una carrera, tiene una vida, pero por esa inquietud mental tiene que salirse de ella y debe entrar, explorar otras áreas, como era la inteligencia artificial, porque se supone que alguien más bien experimentado en letras, experimentado profesor de literatura, no tendría una relación directa automática con la inteligencia artificial. Más bien podría haber algo de antagonismo entre estas dos cosas. Pero esa necesidad de él de explorar esta otra, por esa necesidad de saber, de conocer. Yo creo que ahí hay un poco porque me sentí identificado en ese punto, por salirse de su hábitat natural, sentirse incómodo, es más, fracasar y seguir intentándolo. Creo que eso es un punto de Alejandro que hace que forme este equipo. Él también tiene una historia de su niñez que está descrita en la novela, que sin embargo tiene pequeños reflejos de la vida personal, pero que los usé de una manera funcional para que el personaje tuviera la estructura no solamente mental, sino de personalidad. A ver, la novela, en la parte de la lectura inicial, para poner en contexto a todos quienes nos siguen, dijimos que combinaba manuscritos antiguos, hablamos de cosas medievales, inclusive, que a mí en lo personal me apasionan.
Símbolos y dilemas éticos. Estas cosas a veces no es fácil juntarlas, sobre todo los dilemas éticos. Vivimos en una sociedad con una modernidad, digamos, que a veces no ve con mucha atención precisamente los dilemas éticos cuando hablamos en términos políticos, inclusive de temas tan complejos como, por ejemplo, la protección de la vida desde su concepción hasta su final natural. Unos que Claro. sí, otros que no, y que no, yo estoy de acuerdo porque algo, o yo no estoy de acuerdo porque algo. Pero en lo personal, este es un tema que siempre he tratado de abordarlo diciendo que debería tener la participación de personajes con alto contenido ético con respecto a esta situación. O sea, es algo que hay que verlo desde la ética. Y sí, Claro, efectivamente, debería haber te digo eh, algo, Paul, y guías discúlpame. de la fe, debería haber médicos, debería haber científicos, debería haber curas, debería haber pastores, debería haber abogados, debería haber de todos viendo la ética, éticamente de qué se trata eso. Bueno, Claro. esto que tú combinas, manuscritos antiguos, algoritmos, símbolos y dilemas éticos, ¿cómo lograste mantener, Juan Carlos, coherencia narrativa? Ojo, ¿ah? Sin perder ritmo ni humanidad en la historia, porque está tocando un tema que es bien complejo, que es la inteligencia artificial, que de humano tiene solamente el que aprieta el botón, clic. Eso. Sí, y estos dilemas éticos que hoy en día se han diluido, Ujú. también juega un poco una dificultad de manera social. Porque hace poco oí a un personaje famoso decir, y me pareció brillante, dice, nos han hecho creer que nosotros tenemos que respetar a opinar, la opinión de las otras personas. Tenemos que respetar la opinión de otras personas. Y él se cuestionaba de una manera tan brillante y decía, no, yo te respeto tu derecho a opinar. Yo respeto tu Ujú. derecho a decirme lo que tú piensas. Pero Sí, yo yo no estoy también lo leí. obligado a respetar tu opinión. Yo también lo Porque leí y me pareció un fenómeno. tu, O tu sea, opinión puede respeto tu estar. derecho a opinar, pero no tengo por qué casarme con tu opinión. Si no me gusta, no me Exacto. gustó. Ni adherirme a ella de manera automática si va en contra de mis principios, mis valores, mi experiencia. La No, puedo adversar, la puedo adversar. De hecho, si la adverso, la adverso. claro. Entonces, aquí con la inteligencia artificial también surge este dilema ético porque hoy en día se ha dividido en dos fandom, dos fan club de cada cosa. Unos dicen que la inteligencia artificial vino a acabarnos, nos va a destruir, es lo que va a ser el fin del mundo, Skynet, y aquí fue. Y el otro grupo apoya la inteligencia artificial de manera robusta porque ha sido parte de la evolución del conocimiento del ser humano. Entonces, obviamente son dos posiciones que se encuentran, son dos opiniones que chocan, pero existe este grupo un poco, quizás, no sé si será la forma adecuada, más humanista, confiando más en el ser humano, pero cada uno tiene su visión absolutamente correcta, porque para su grupo es correcta, para su entendimiento del problema es correcta. Entonces, lo que yo pudiera decir en la novela sobre Artemis iba a Ujú. herir a alguien sí o sí, iba a lastimar a alguno de los dos grupos. Ujú. Entonces, lo que hice fue jugar primero y no la convertir como en un elemento de, digamos, un elemento accesorio, sino la convertí en un personaje de la novela. Ya. Artemis se convierte en parte más del equipo de Alejandro. Entonces ahí, de alguna manera, sí tuve que darle ciertos elementos humanizantes, muy chiquititos, muy pequeños, Mm. pero sí tuve que hacerlo para que Artemis pudiera correlacionarse con el equipo de trabajo. Mm. Entonces ahí encontré cierto punto de equilibrio en donde ni todo era muy malo ni todo era muy bueno, sino Mm. siempre estaban buscando ese punto intermedio en donde uso la inteligencia artificial a favor, pero también entendiendo que hay un tema ahí complejo. Juan Carlos, Easy, precisamente estabas hablando de los personajes de la novela, de la inteligencia artificial que tiene nombre de de un individuo, digamos. Pero hay otros personajes ahí, Easy, Javier,
y Marcus, que funcionan Y como falta, fuerzas opuestas en el viaje del protagonista. ¿Qué representa cada uno en y faltó el, Elena. en el debate? Ya, y Elena, ¿qué representa cada uno en el debate entre intuición, ambición y conocimiento? Elena, Itzi, Javier y Marcus. Eso. Comienzo con Isi. Isi es una joven entusiasta de estas personas que aman la libertad, aman crear, aman, de hecho estudió literatura, criptología, estudió todas estas formas de entender criptogramas, porque le gusta descubrir. Es nacida en Argentina, pero vive en España. Tuvo una experiencia migratoria en su juventud que también se relata, y eso le da una especie de actitud nueva ante la vida, porque tuvo que comenzar y ser una nueva mujer cuando llegó a España. Entonces, ella es la que le aporta al equipo esa fortaleza inocente, esa persona que siempre dice todo va a estar bien. Entonces, ella Tranquilo, todo va a estar bien. Ok, todo va a bien, estar bien. me gusta esa frase. Eh, el siguiente, bueno, Marcus, tratando de escapar un poquito del cliché, pero a veces estructurar un arco narrativo muy diferente al estándar que existe se convierte también en una piedra de tranca para el lector, porque le estás presentando algo que como que no encaja. Y yo creo que Marcus aquí juega ese papel central, ese papel de mentor, que es quien pone la sabiduría y la experiencia en la mesa cada vez que estos muchachos se quieren salir del camino. Entonces es como el que sabe, de hecho, él tiene un doctorado en literatura antigua y describió una tesis que lo hizo ser muy, muy famoso y ganar muchos premios sobre la literatura antigua y su correlación con los manuscritos modernos. ¿Y Javier? Javier. Javier es una mezcla de, no sé si se conocerá con la misma palabra, pero esa viveza, Ya. esa persona que cree que va un paso adelante del resto de los demás, que está viendo la situación y no para de pensar y está viendo y dice, ah, mira, esto va a ir por aquí, yo mejor hago esto. Entonces, esta persona que se cree más vivo que todos los demás y siempre está trabajando en función de un beneficio. Ya. De qué puedo alcanzar yo de aquí, de esta conversación. Ya. Entonces, él juega entre ese rol de entrar y salir, siempre buscando su beneficio. Podría ser un político. No, no, no entremos en el tema, no entremos en el tema. Podría ser un No político. entremos en el tema. No, es que le hubiera puesto el nombre a algún político, pero bueno, está bien. No, por aquello de la viveza y de tratar de ir un paso más adelante. Ya, y me hablaste de Elena. Elena, de hecho, es uno de los personajes con los que más me encariñé, porque tiene una historia, tiene una madurez prematura, tiene un entendimiento de la vida que no debería haber tenido a su edad, y que esa misma madurez de alguna manera la separaba de su grupo de trabajo, pero al mismo tiempo la mantenía unida porque sentía que ella tenía que protegerlos. Entonces, Elena es un personaje maravilloso que tiene una trayectoria en la novela que Ok. es muy importante. Isi, Javier, Marcus, Elena, ¿representan a alguien de la vida real? ¿Alguien, No, son personajes cercanos a ti? no, 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 todos los personajes están creados. es ficticio, es, digamos, es parte de la fábula, digamos. Sí, no identifica a nadie con personas Ok. directas. Volvamos a la inteligencia artificial. Juan Carlos Riera Medina, médico venezolano, chileno, venido a esto que es francamente, digamos, maravilloso, porque es una forma de expresión, es una manera de expresión. ¿Cómo combinarlo? Es como cuando uno es ingeniero y periodista, dice, ¿cómo combinas eso
bueno, se combina. Una cosa te enseña a pensar y a atacar los problemas de una manera y la otra te enseña a pensar y a atacarlos de otra. Sí, y Puedes acuérdate que tener dos o tres pensamientos, puedes tener dos o tres formas que coincidan y te hace ser a lo mejor más eficiente. claro, y acuérdate que los médicos durante su entrenamiento y después su ejercicio tenemos que tener muchas cosas en la cabeza corriendo a la misma velocidad Claro, paralelamente. O claro. sea, uno está escuchando al paciente, si el paciente tiene fiebre, qué comió, qué hizo, dónde estuvo, qué tomó. O sea, hay que estar analizando muchas variables al mismo tiempo en un periodo de corto muy chiquitito, que es lo que dura la consulta, para poder ofrecerle una respuesta al paciente. Entonces, uno de alguna manera te está entrenado para poder ir evaluando muchas variables simultáneamente y relacionarlas entre sí. Ok, pero a usted se le ocurrió, no se me ocurrió a mí, yo por eso te estoy haciendo las preguntas, porque la verdad es que estoy tratando de escarbar a ver qué fue lo que pasó ahí en ese clic, qué tan clic fue y no qué tan boom fue. Porque vivimos en un momento en que la inteligencia artificial, doctor Juan Carlos Riera, redefine la cultura, redefine la educación y redefine hasta la medicina. Sí. ¿Mm? ¿Qué aporta el código eterno a esta conversación global? Su obra, Wow, su genial, novela. genial tu pregunta porque nunca me la había hecho de esa manera. Pero apenas la estabas haciendo, una respuesta vino a mi cabeza. Y creo que es esa. El código eterno lo que aporta a la humanidad primero es una, una mirada en una fábula completa de los beneficios y riesgos que puede haber dentro de la inteligencia artificial y al mismo tiempo valoriza lo humano, valoriza el error, porque queremos ir o estamos yendo a la ausencia de errores. Y eso, ahí en ese momento es cuando vamos a dejar ya de ser humanos. Pero eso creemos que está ocurriendo, pero no está ocurriendo. La inteligencia artificial se mete unas resbaladas terribles. Claro, alucina, pero cada vez los modelos están saliendo, Alucina. por lo menos hoy uno de los modelos chinos que fue presentado hace 2 o 3 días, hoy un benchmark, que es una forma de medir la capacidad de la inteligencia artificial, que solo supera, o sea, que solo es capaz de superarle el hombre gracias al razonamiento, al ser humano. Resulta que en este caso, esta inteligencia artificial alcanzó el 87% de solución. O sea, está a solo 13% ya de tener la misma capacidad de entendimiento, de razonamiento del ser humano, que no dependa de tu memoria. Ahora, ese 13% puede ser muy lejano, muy cercano, no lo sé, pero ya está cada vez aproximándose a lo que llaman la AI, que es la inteligencia artificial generativa, que es cuando va a ser superior al cerebro humano. Susto. Sí. Susto, tremendo susto. A mí por lo menos me da tremendo susto. Yo no la uso, sino a veces para buscar algún sinónimo, algún antónimo, si no tengo el diccionario ahí al lado de mi escritorio. Pero me da mucho miedo. De verdad que me da muchísimo miedo, precisamente por la pregunta que te hice al comienzo del programa o en la mitad del programa. ¿Cuándo vamos a empezar a nacer sin cerebro o con un cerebro reducido, con una nuez ahí adentro que sirva simplemente para respirar y hacer lo que la inteligencia artificial me diga lo que tengo que hacer? ¿Qué tan diferente a una dictadura puede ser eso? ¿Quién la va a manejar y cuánto vamos a depender de ella? Mira, te voy a hablar de algo que utilicé también como referencia para la novela. Ajá. Y está dentro de los libros que se conectan. 1984 de George Orwell. Este es un libro que, escrito en la década de los 40, de los 30, mostró cosas que para el momento eran totalmente impensables. Ni siquiera había forma de uno imaginar, viendo el día a día, cosas a este nivel. Y Orwell lo logró.
lo mostró, lo hizo patente, tanto como que habían televisores en las casas de la persona y esos televisores tenían cámaras que enviaban lo que hacía la gente dentro de las casas a el gran hermano, que era quien vigilaba todo. Eso ya está pasando. Eso pasa de alguna manera. ¿A quién no le ha pasado que habla algo sobre un producto, sobre algo que le gustó y a los 3 minutos revisa Facebook, Instagram, lo que sea, y te sale el producto que estabas hablando? Dicen que esto ve y escucha 24/7. Sí, no tengo duda. Ve y escucha 24/7, tiene que ser, porque si no, ¿cómo sabe que tiene que actualizarse? ¿Cómo sabe que tiene que prender la luz o no prenderla cuando está más oscuro o cuando está más claro? O sea, dicen que esto ve y escucha todo. Técnicamente ya nuestros celulares son entes vivos. Sí. Son entes Sí, vivos que están ahí. sí. Igual pasa ¡Qué con susto! Entonces tú hablabas de la dictadura. Sí. Si tú lees 1984, ¿qué hacen ellos? Primero transforman todos los símbolos patrios Sí. y constituyen la neolengua, que es todo a la inversa. Si es no, paz es tristeza, paz es estrés es paz. O sea, vuelven el cerebro humano un tremendo amasijo de cables porque le cambian todo. Y de alguna manera, aunque no lo queramos ver, eso está pasando. Estamos cambiándole los estándares de comportamiento, de hablar, de manifestarnos. Y eso nos está atrofiando. Nos está atrofiando. Eso te apasiona como autor, pero como médico, ¿te da miedo? Un poco porque, o sea, es que no sé si es miedo, pero te digo algo. Mira, Google DeepMind hace creo que un año, 2 años, no recuerdo bien, se ganó un premio Nobel por haber desarrollado una inteligencia artificial, no me acuerdo el nombre, si se llama Isometric, Isomorphic, algo así. Y esa inteligencia artificial fue capaz de descubrir cómo se plegaban las proteínas, cómo reaccionaban, que ningún ser humano lo había hecho antes. Y empezó a desarrollar productos para el beneficio humano con eso. Ahora, ellos acaban de lanzar la versión 2 de ese mismo producto, pero que no solamente es capaz de evaluar estas proteínas, sino al mismo tiempo de desarrollar medicamentos aplicables en humanos de manera inmediata. O sea, en una semana puedes tener una batería de medicamentos para curar enfermedades que nosotros jamás hubiésemos podido pensar que eran curables. ¿Por qué el doctor Barbieri lo hizo jugando con ratones y lo hizo a la antigua? No sé si debe estar documentado de lo que está pasando en España con esta terapia posiblemente triple, digamos, del cáncer de páncreas. De páncreas, claro. ¿Por qué él lo hizo de esa forma y no con la inteligencia artificial que ya existe, ya estaría a la orden? No sabemos. No sabemos si él pudo haber usado Isomorphic y le aportó algo. No lo sabemos. Puede que el equipo, porque ese software está en los principales lugares de investigación a nivel mundial. Ya. Entonces, no lo sabemos. Ellos pidieron un aporte, le pidieron a todo el que podía. De hecho, yo fui aportante también, hice un muy pequeño a mis posibilidades, porque me parece que es alucinante poder encontrar una vía de esperanza, aunque sea para una cantidad de gente que sabe que es una condena. Un 95% de las personas con cáncer de páncreas se van. Bueno, ahora, ¿tú crees que puede haber sido usado? Estamos especulando. ¿Tú crees que puede haber usado inteligencia artificial? De ni menospreciar ni nada, más bien admirable. No, ni hablar. Si la inteligencia artificial está siendo usada en estos casos como apoyo, soporte, para lograr llegar a ese nivel de salud, respondiendo a la pregunta que me hacía, yo no lo veo mal, no le tengo miedo, todo lo contrario, me parece que está muy bien. Ya. El problema es que va a invadir otras áreas que probablemente nos van a ir relegando y nos van a dejar sin esa ambigüedad humana que nos caracteriza. Siempre le hemos echado la culpa a los que tienen el dominio de la tecnología de que van a ser los dueños del mundo.
Hoy en día no es casualidad que quienes son los principales creadores de tecnología son las principales fortunas del mundo también. Los mismos De hecho, cuatro o cinco. te interrumpo con algo que es algo adicional de la novela, que quizás no salta a primera vista, pero está ahí y quien la pueda leer lo va a ver, que es que la inteligencia da susto, pero da susto al que no la va a poder controlar, porque las Ajá. grandes corporaciones van a lograr un nivel de control mucho mayor social y Ujú, personal ujú. gracias a que tienen los, el soporte económico para poder, porque mantener una inteligencia artificial es caro, es costoso. Pero eso da miedo. Pero eso, claro, porque finalmente va a ir a consorcios que van a manejar. Hay una palabra clave en todo esto, Juan Carlos, que es la libertad. Pero eso es un concepto, es inevitable para mí entrar en el tema político, pero esa palabra, a mí el miedo que me da es por ese lado, por el lado de la libertad, de la democracia, de los derechos. Que alguien diga, o sea, yo controlo la inteligencia artificial, por lo tanto controlo, o nosotros, el grupo, que fue lo que pasó más o menos con las computadoras y no sé qué, son los mismos 6, 8 tipos que crearon y que tienen, las redes sociales son de ellos, las computadoras son de ellos, son los Y ellos mismos. son los que manejan lo que consumimos, lo que vemos, lo que... Ya, se van de paseo a lugares que tú y yo no soñamos que existan. Pero volvamos, son los que están mandando ahora. Yo supongo que ellos se sentirán confiados porque la inteligencia artificial va a llegar a través de los productos que ellos han creado, las computadoras, los teléfonos, en fin, son, por decirlo de alguna manera, un ente necesario. Pero, Y te digo algo, esto podría sonar conspiranoico, quien lo oye así, sí, pero es que eso es el grave error que se ha cometido, que nos han hecho creer que todo el que opina fuera de la caja mm, es conspiranoico sí, y se desvirtúa y se devalúa su comentario. sí. Pero no hay peor error que eso. Bueno, muy bien lo dijiste hace un ratito, ¿no? Dijiste que yo puedo, o sea, tú tienes derecho a opinar diferente. No, tú tienes derecho a opinar, pero yo tengo derecho a adversar tu opinión, no tengo por qué compartirla porque tú tengas derecho a opinar. Juan Carlos, tengo una pregunta que es muy humana, muy dirigida a Juan Carlos Riera Medina, al médico, al hombre, a la persona que ha tenido que vivir atravesar por lo que has tenido que atravesar en tu vida, probablemente a lo mejor en estos últimos 11 o 15 años, digamos, o 20 a lo mejor. Eres un hombre joven, pero has tenido una cantidad de vivencias, digamos, importantes, que intentaste entregar como testimonio en ese libro, en ese testimonio real del diario de un médico inmigrante, pero después de escribir precisamente el diario de un médico inmigrante, que fue tu primera obra formal, ¿qué significó para ti dar el salto a la ficción? Porque hemos hablado de ficción, cosas que puede que sean, puede que vayan a ocurrir, cálculos, a lo mejor algunas ya están más o menos medio ocurriendo, pero no tienen un resultado. ¿Qué descubriste de ti mismo, de Juan Carlos Riera Medina, en ese proceso, en ese brinco, digamos, de ese testimonio a, Sí, a una obra de ficción, si se quiere, pero en términos humanos? Tú, Juan Carlos Riera, para ti. sí. Bueno, primero, la experiencia de médico inmigrante me hizo sentir bien y mal, ¿Ya? porque me hizo sentir bien porque la intención era que cualquier persona que emigrara y lo pudiera leer iba a tener una especie de almohada para entender que todo el que emigra pasa por cosas que probablemente no debió pasar, o debió haber estado en su país. Y Ujú. que la palabra resiliencia cobra una especial fuerza en esos momentos. Esa era como mi intención esencial. Pero después releyéndolo, casi 3 años después, sentía que era una historia en donde yo contaba lo malo y lo bueno, y cuando contaba lo malo, me sentía un poco incómodo. Sentía un poco incómodo
leer lo malo que me había pasado o que me expresaba en ese libro y no sé, tenía sentimientos encontrados. Y cuando surge la idea del código eterno, si te das cuenta, él está basado en una realidad absoluta. O sea, lugares de España, lugares de Italia, de Egipto, el Cairo, lugares en Grecia. O sea, están descritos con absoluta realidad. Son estructuras que existen, pero que al mismo tiempo están habitadas por mi imaginario, por lo que yo creé. Entonces es Ok. una mezcla de una realidad absoluta que pueden constatar, que pueden revisar y existen, están. Incluso hay cosas que ocurren en la novela, que hay tiempos en los que pasan eventos históricos reales que afectan a los protagonistas y eso me permitió a mí tomar la realidad y a esa realidad inyectarle imaginación. Cosa que con el código, con el diario de un médico inmigrante, estaba sometido a una realidad tratando de que fuera lo más objetiva Claro. para no imprimirle mucha emoción liviana que convirtiera esto en una declaración personal de dolor. Mm, mm. Entonces, ahí encontré, y por eso el código eterno para mí fue la oportunidad perfecta de ser objetivo en una hermosa subjetividad. ¿Qué crítica tiene el Código Eterno que tú sepas, has revisado? ¿Qué reviews tiene, por ejemplo, en la venta por Amazon o por los modelos por donde los estás distribuyendo el libro? Fíjate, tengo hasta el momento críticas buenas. Ya, Todavía no he tenido una crítica que haya sido negativa. Sí he ya, tenido qué bueno. opiniones de personas que saben y les hacen observaciones que entiendo que son reales. Sin Ya, embargo, tú sabes que hoy en día, Paul, para un escritor novato, para un escritor que está comenzando en estas lides, es difícil, porque hoy en día el hábito de la lectura ha decaído mucho, mm, ha bajado mucho. sí, Entonces, ya el porcentaje de lectores que se estiman anualmente en el mundo están bajando entre un 5 y un 10% anualmente. Eso quiere decir que vamos a eso que tú dices, a esa desaparición, vamos involucionando. mm, Entonces ya menos personas te leen. mm, Y si eres un autor que eres desconocido, menos aún, porque no les llama la atención. mm, mm, Entonces, y creen que no les puede aportar algo que realmente sea valioso en cuanto a literatura. Entonces dicen, no, no lo leo, prefiero leer a Stephen King, a Dan Brown, a Joel Dicker, cualquiera de estos. Y son gente que obviamente va a escribir a otro nivel. Entonces, yo siento, y hubo una de las personas que preparó un material sobre el libro, una publicación experta, un literario, y me dijo algo que me caló y yo digo, ya, no necesito más nada. Me dijo, este libro es espectacular. Me dices, no te imaginas lo maravilloso que sería que las muchas personas lo leyeran, porque tiene mucho que decir. Lástima que ya hoy en día nadie lee. lamentable, es un problemilla que tenemos en términos de la misma batalla cultural, la no lectura. El solo titular que aparece a partir de esto es una pena. Sí, Una batalla tremenda que tenemos. De hecho, la falta de profundidad política también, perdona que venga ese tema, pero es el tema que yo con mayor facilidad manejo. Una de las grandes dificultades es precisamente que la gente no lee, que la gente no va más allá. La gente cree un titular que alguien escribió. O sea, yo digo Juan Carlos Riera y todo el mundo me conoce a mí. Juan Carlos Riera es muy bueno, para la gente es muy bueno. Yo, Juan Carlos Riera es muy malo, para todo el mundo es muy malo. O sea, no, ahí el cuidado que hay que tener también con esa cosa que le llaman los influencers, que son personas que hacen programas de este tipo, como el que estamos haciendo nosotros y tal. Pero lo que sí hay que tener claro, y que creo que esa persona te debe haber, que te envió ese comentario tan bueno, debe tener claro también, es que sí, hay gente que lee el Mercurio, pero hay gente que lee La Segunda, hay gente que lee Condorito, pero hay gente
qué sé yo, Calimán, hay gente que lee Disney y hay gente que lee, vaya, no sé, cosas más complejas. Hay lectores para todos, pero o para todo, pero hay que decirle a la gente que hay lectura para todos. La gente Claro. debería leer, la gente debe leer. Y el problema es la inmediatez, Paul. Sí. Hoy en día nos hemos acostumbrado a una inmediatez en donde hay canales de millones de visualizaciones que Sí, hacen resúmenes de películas. sí, claro. Entonces ya hay un grupo No veo la película. menor que ya ni va a ver la película, ve el Claro, resumen y ya, se siente claro. conforme. Entonces ahí tú ves esa tendencia de esa inmediatez. Sí. Por ejemplo, vemos un video de YouTube de 20 minutos hablando sobre, no sé, Bitcoin y ya sentimos que somos expertos en Bitcoin. Y queremos hacer cosas y nos vamos a frustrar. Así Entonces, es. eso ha ido cambiando la forma en cómo entendemos y procesamos la realidad. Pero vamos a volver. Yo creo que vamos a volver. Yo creo que hay una batalla que hay que darla, hay que seguirla dando y hay que tratar de hacer que la gente lea, que los jóvenes lean, que los adultos lean. No es solamente un tema de los jóvenes. Los jóvenes lo leen, pero los mayores tampoco. O sea, al final de cuentas no está leyendo nadie. Así que no es un tema, ay, de que estos jóvenes ahora. No. Estamos No, no, hablando no, de los no. humanos, los Sí, seres humanos. Los sí, seres sí. humanos. Juan Carlos, nuevamente, estamos llegando al final, pero quisiera que por favor nos comentaras dónde se puede obtener el código eterno. Con mucha Bien. calma, con mucha despaciura, no sé si se dice así, para que las personas puedan anotarlo. A ver, aquí anoto yo la primera que aparece en cámara. El código eterno, Bueno, una novela de Juan Carlos Riera, en un WhatsApp más 569-7983-5839 por WhatsApp, por sí, favor, por eso, WhatsApp. solamente mensajes de texto a WhatsApp, Ya, porque es como esta distribución funciona. ok, Y perfecto. si lo quieren conseguir en tiendas en línea, Ajá, está en Amazon Estados Unidos y Amazon ok, España. ok. Está también en Busca Libre, que es una red realmente bien valiosa de distribución de Se llama Busca Libro, Busca Libre. Busca Libre, ya, ok, Busca Libre. ya. También está ahí. Está, como te dije, en el Corte Inglés en España y en la tienda de Editorial Caligrama. También está y en otras redes ya un poquito más españolas, porque el libro fue finalizado allá, pues, o sea, En toda España, ya. la corrección y todo. Entonces, Caligrama, que fue la editorial que lo sacó, lo tiene en su Ya. red de distribución. Y me dice que el libro se puede bajar, como también se puede comprar en físico. Sí, Ya. en ambos formatos. En ambos formatos, en todos estos lugares donde me dijiste. Sí, Tanto Busca Libre como en Amazon, en fin, te lo envían a la casa y toda la cuestión. sí, señor. ¿Es muy grande o se lee fácil? Mira, aquí Ah, pero está. si lo tienes ahí, a ver, hermano, déjeme ponerlo a ver si lo podemos poner ahí en primerísima. No, ese no era el tipo que tenía que aparecer, es este el tipo que tiene que aparecer. A ver, ¿dónde está? Déjame ponerlo Bueno, más. Ahí. se ve Ahí al está. revés. No, se ve perfecto. Se El ve código eterno, el secreto que que unió unió la grande las obra. grandes obras. Eso no es Sí, culpa suya, es culpa mía. El secreto que unió las grandes obras. El y código eterno, lindo libro. obtuvo, y obtuvo el sello talento de la editorial Mira qué como lindo. A novela con verlo así de colección. canto, a verlo así Ah, no, sí, ahí hay para leer. Ahí hay para leer. 444 páginas. 444 páginas, 4 años de trabajo. ¿Te gustó el número 4? ¿Será? No, pero al final fue como 3. Cabalístico, bueno, 4 y 3, 7, mejor todavía. Numerología aquí, pura. Juan Carlos Riera, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Te dejo para tu despedida. Bueno, muchas gracias, Paul. De verdad que esta oportunidad no te imaginas el valor que tiene, sobre todo para personas que estamos tratando de crecer y de avanzar en este tipo de áreas que cada día se vuelven un poco más difícil. Agradezco infinitamente tu apoyo y sobre todo a todo aquel que quiera leer la novela, si
me encantaría si me pudieran dar su feedback, bueno o mal. Buenísimo, Mi buenísimo. red es Instagram @JCRieraM y por ahí encantado porque todos los comentarios y observaciones son valiosos. @JC Riera Riera con M. M. @JC Riera M. Ok, Ese es mi o sea, ese es el Instagram. @JCM, no, @JC Riera M. Perfecto, anotado, 100%. Vale. Muchísimas gracias nuevamente, Juan Carlos. Gracias por habernos acompañado. Espero que se repita. Espero que se repita. Gracias. Mis amigos, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa y de frente. Doctor Juan Carlos Riera Medina, escritor médico venezolano, chileno, con esta obra, El Código Eterno. Y fíjense, no queríamos hablar de política, pero algo apareció por ahí. No queríamos hablar de tecnología y de meterle miedo a nadie, pero algo apareció por ahí. Muy interesante y con toda seguridad vamos a volver a invitar al doctor Juan Carlos Riera Medina. Esta es su segunda obra y pues con estos resultados que va a tener prolífico, si así sea que tiene que ocurrir. Eso es lo que tiene que ocurrir por la calidad de la obra y del trabajo, pues lo tendremos muchas veces más, porque si Dios quiere tendrá muchos más escritos que podrá compartir con nosotros. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Pie y de Frente. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.